Buenos días, alumnos. En la clase anterior estuvimos analizando los creadores del derecho procesal. Explicamos que el principal creador del derecho procesal es el constituyente redactor de la Carta Magna Nacional, Provincial y también del Municipal. También estuvimos explicando que el legislador es otro creador del derecho procesal, que los jueces, a través de sus fallos, de su jurisprudencia, también lo son, las partes y los usos de costumbre. Hoy vamos a abordar el tema del carácter del derecho procesal. ¿Es de carácter público o privado? Esta definición está íntimamente relacionado con una pregunta que debiéramos hacernos. ¿Las partes pueden establecer sus propios pasos procedimentales? Esta es una cuestión central, ya que si las partes pueden hacerlo, sin duda que estaríamos bajo la órbita del derecho privado. Ahora bien, si las partes no pueden establecer sus propias pautas o pasos procedimentales y deben atenerse excluyentemente a la ley, entonces en ese caso debiéramos ubicar al derecho procesal dentro del ámbito del derecho público. Esta discusión creo que no tiene una definición en términos absolutos o excluyentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos decir que el derecho procesal sea público o privado. Digo esto porque está íntimamente ligada la respuesta a la materia que sea objeto de discusión en ese proceso judicial. Si la materia que es motivo de discusión, de análisis, en el marco de ese proceso, de ese juicio, es una materia en donde está comprometido el orden público, sin duda que deberá respetarse irrestrictamente la norma vigente, la ley procesal. Por lo tanto, en este caso, debiéramos ubicar al derecho procesal dentro del ámbito del derecho público. Ahora bien, si la materia es algo que relacionado con cuestiones disponibles, que no está comprometido el orden público, sin duda que el derecho procesal debiéramos ubicarlo en el ámbito privado. En síntesis, depende de la materia de que se trate, en cuyo caso lo podemos ubicar dentro del ámbito del derecho público o bien dentro del ámbito del derecho privado. Otro punto que refiere el programa está vinculado con la codificación del derecho procesal. Esto ya lo hemos explicado en clases anteriores, en el sentido de que el derecho procesal constituye una materia no delegada a la nación, tal como lo establece el artículo 121 de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, si no es una materia delegada al gobierno federal, las provincias somos quienes tenemos la potestad de dictar, de sancionar nuestros propios códigos de procedimiento. Si bien es cierto que hay una tendencia, una presión, si se quiere, institucional en la búsqueda de la unificación, la realidad es que nosotros nos constituimos como nación a partir de que las provincias se dieran facultades al gobierno federal para que precisamente habilitara nuestra construcción como nación. Ahora, la realidad también es que las provincias solamente delegaron a la nación lo que tiene que ver con los códigos de fondo, con el derecho sustancial, con el Código Civil, con el Código Penal, etcétera, pero no delegaron al gobierno federal la redacción de los códigos de procedimiento. Por lo tanto, esto es una potestad de las provincias argentinas y de hecho esto es lo que acontece. Más allá de que, por supuesto, como les dije recién, hay como avanzadas tendientes a la unificación y también algunas decisiones que ubican
al gobierno federal en una suerte de voluntad de también avanzar sobre legislaciones procesales. Por ejemplo, el nuevo Código Civil, que tiene una enorme cantidad de normas que tienen características procesales y sin embargo están dentro de la norma de fondo, sobre lo cual seguramente las provincias deberán irse expidiendo, no solamente en cuanto a su constitucionalidad, sino en cuanto a su aplicación en el ámbito provincial. En cuyo caso, esta es una interpretación mía en cuanto a que esas normas procesales que están en esos códigos de fondo debieran ser aplicables en la provincia de San Luis en la medida que nuestra normativa procesal lo avale o realmente coincida con la redacción impuesta por el legislador nacional. Caso contrario, debiéramos estar respetando la norma local, la norma provincial, porque reitero, es una materia reservada por las provincias a partir de nuestra Constitución Nacional. Finalmente, nuestro programa alude al tema del impulso procesal. El impulso procesal ¿a qué apunta el impulso? Centralmente refiere al hecho de que, como todos sabemos, un proceso judicial empieza con una demanda y termina con una sentencia definitiva. Ahora, para que vayamos transitando todas las etapas de este método de debate dialéctico, o sea, demanda, contestación, la producción, la apertura y producción de la prueba, alegatos, sentencias, alguien tiene que ir impulsando ese proceso. Alguien tiene que tener la iniciativa para que ese proceso pueda seguir su curso y llegar hasta la sentencia definitiva. Esto constituye una carga procesal. Ahora, ¿quién es el que tiene la carga procesal de impulsar el proceso desde la demanda a la sentencia? Va a depender a qué principio adscriba esa normativa procesal. Es decir, hay códigos que sostienen que el impulso procesal, la iniciativa procesal, la aportación de los hechos, el derecho, la prueba, los límites a la decisión judicial deben recaer en las partes. En este caso, esa normativa estará sostenida en lo que llamamos el principio dispositivo. Ahora bien, si el impulso de parte, la iniciativa, la aportación de los hechos, la aportación del derecho, los límites a la decisión judicial, la aportación de la prueba, es algo que recae en la autoridad, en este caso estaremos frente a una normativa que adscribe a el sistema inquisitivo. Entonces, yo creo que el impulso va a depender, la carga del impulso procesal va a depender básicamente de a qué sistema estemos adscribiendo. Si nos adscribimos al principio o al sistema dispositivo, serán las partes. Y si adscribimos al sistema inquisitivo, será la autoridad quien tendrá a su cargo la carga de impulsar, de iniciar el proceso, de aportar los hechos, el derecho, la prueba y demás. Esto es central. ¿Qué ha pasado en general con esta cuestión? Hay códigos que adscriben a uno y otros que adscriben a otros. Es decir, nosotros acá en San Luis hemos seguido en materia civil básicamente lo que es el principio dispositivo, con algunas manifestaciones de orden inquisitivo. Es por eso que nosotros podemos afirmar con certeza que nuestro ordenamiento procesal en San Luis es esencialmente dispositivo con algunas manifestaciones inquisitivas. Por ejemplo, las llamadas medidas para mejor proveer. ¿En qué consisten? En nuestro artículo 36, que lo pueden leer de nuestro código, inciso 4, apartado B y C, le confiere al juez la potestad de citar a declarar a testigos,
a peritos, a requerir la aportación de documentos que se encuentran en poder de las partes o en poder de terceros. Es decir, le confiere al juez, como autoridad, como director del proceso, esta potestad de realizar este tipo de actos probatorios. Es como una facultad que los mismos tienen. Esa es una manifestación típicamente inquisitiva, pero inserta dentro de un marco de un proceso esencialmente dispositivo. ¿Y por qué aparecen estas inserciones inquisitivas en el marco de un proceso dispositivo? Porque básicamente se llegó a la conclusión de que no se podía dejar librado a el accionar de las partes la resolución de un conflicto de intereses, porque esto podía llevarnos a situaciones que se contrapongan con el sentido de justicia, que es finalmente lo que estamos buscando a través de un proceso judicial. Entonces, ¿qué ocurría o qué podía ocurrir si por una deficiencia de parte nos encontrábamos con que el juez iba a verse compelido a tener que dictar un fallo injusto? Entonces es como que el legislador advierte este reclamo y luego lo plasma en una norma permitiéndole al juez ejercer algunas potestades típicamente inquisitivas, como ordenar la producción de las pruebas que él entienda pertinentes para esclarecer la verdad de los hechos. Así es como se plasma en nuestra normativa procesal, como le dije recién, un código esencialmente dispositivo en materia civil, pero con algunas manifestaciones inquisitivas. Al revés, se produce en el marco de los procesos penales, que son esencialmente inquisitivos con algunas manifestaciones dispositivas. Hay cuestionamientos constitucionales a todo esto, pero bueno, no es el momento del abordaje ahora que estamos en nociones preliminares del derecho procesal. Más adelante las iremos explicando porque son temas sumamente polémicos que luego se trasladan inclusive a todos los foros y los debates y la jornada de derecho procesal, porque hay quienes suscriben el principio inquisitivo como rector y hay otros que suscriben el principio dispositivo, y ahí aparece una suerte de colisión que está siendo resuelta de esta manera en las distintas normativas procesales. Así que, bueno, con ello hemos concluido la unidad número 2 y, como les he dicho con anterioridad, espero que prontamente salgamos de esta virtualidad para poder conocerlos y avanzar de la mejor manera en el desarrollo de la materia, con la participación directa de ustedes, que me interesa de sobremanera. Hasta la próxima.